Las capas de suciedad en el cuerpo de Mateo eran tan gruesas que parecían parte de su piel, y el olor que emanaba de su habitación hacía que hasta su propia madre evitara entrar. Cuando la trabajadora social finalmente descubrió la verdad detrás de esos 6 años sin un baño, la devastación fue mucho peor de lo que cualquiera pudo imaginar. Antes de continuar, no te pierdas futuros videos como este. Suscríbete para no perderte ninguna publicación. Dale me gusta si quieres ver más contenido así. Y déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo mantiene este contenido en marcha. Muy bien, comencemos. Hay historias que nos confrontan con una realidad tan dura que preferíamos no conocer. Historias que nos obligan a mirar hacia el lado oscuro de la sociedad. Ese lado que muchos prefieren ignorar porque resulta demasiado incómodo, demasiado doloroso de enfrentar. La historia que voy a contarte hoy es una de esas que te van a cambiar la perspectiva sobre muchas cosas que damos por sentadas. Es la historia de un niño llamado Mateo, un niño que pasó 6 años sin bañarse, no porque no quisiera, no porque fuera descuidado o rebelde, sino porque el agua simplemente no llegaba a su habitación. Y cuando finalmente la verdad salió a la luz, fue mucho más devastadora de lo que cualquiera podría haber imaginado. Todo comenzó cuando una trabajadora social llamada Carmen recibió una llamada anónima un martes por la tarde. Era una de esas llamadas que los profesionales de servicios sociales temen y esperan al mismo tiempo. Una voz temblorosa al otro lado de la línea reportaba condiciones de vida preocupantes en un edificio antiguo del centro de la ciudad. La dirección correspondía a uno de esos edificios que el progreso había olvidado, uno de esos lugares que permanecen congelados en el tiempo mientras el resto del mundo avanza. Carmen había trabajado en servicios sociales durante 15 años y creía haberlo visto todo. Había entrado en casas donde la pobreza era tan extrema que las familias compartían una sola manta en invierno. Había visto niños durmiendo en pisos sin muebles, familias enteras viviendo en espacios del tamaño de un armario. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. El edificio estaba ubicado en una zona que alguna vez fue próspera, donde las familias de clase media vivían con comodidad y aspiraciones. Pero las décadas habían sido crueles con esta área. Las fábricas cerraron, los empleos desaparecieron y quienes podían permitírselo se mudaron a barrios más nuevos y prometedores. Lo que quedó fue un cascarón de lo que alguna vez fue, edificios deteriorados, habitados por aquellos que no tenían otra opción. El edificio en cuestión tenía 4 pisos y mostraba las cicatrices de años de abandono. La fachada estaba descolorida, con manchas de humedad que parecían lágrimas congeladas en las paredes. Varias ventanas estaban rotas y cubiertas con cartón o plástico. En la entrada, el olor a moho golpeaba como una pared invisible, mezclado con otros olores que Carmen prefería no identificar. Carmen subió las escaleras hasta el 3er piso, donde supuestamente vivía la familia. Los escalones crujían bajo su peso y en más de una ocasión tuvo que agarrarse del pasamanos herrumbrado para mantener el equilibrio. La luz del pasillo parpadeaba de manera irregular, creando sombras inquietantes que bailaban en las paredes descascaradas. Cuando llegó a la puerta del apartamento 32, se detuvo un momento para recuperar el aliento, no solo por el esfuerzo físico de subir las escaleras, sino porque sentía una opresión en el pecho, una premonición de que lo que estaba a punto de encontrar cambiaría algo en ella de manera permanente. Tocó la puerta 3 veces. Al principio no hubo respuesta, solo el silencio pesado y denso que parecía emanar del apartamento como un ente vivo. Tocó de nuevo, esta vez más fuerte, y finalmente escuchó pasos arrastrándose del otro lado. La puerta se abrió apenas una rendija y una mujer de edad indefinida
apareció en la abertura. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas que hablaban de años de preocupación y noches sin dormir. Sus ojos, sin embargo, eran lo más impactante. Estaban vacíos, como si la persona detrás de ellos hubiera abandonado el cuerpo hace mucho tiempo, dejando solo una cáscara funcionando en piloto automático. Carmen se presentó mostrando su identificación y explicó el motivo de su visita. La mujer, que dijo llamarse Elena, no mostró sorpresa ni resistencia. Simplemente abrió la puerta más ampliamente con un gesto de resignación, como quien sabe que este momento llegaría eventualmente y ya no tiene energía para luchar contra lo inevitable. El interior del apartamento era aún peor de lo que Carmen había anticipado. La sala estaba prácticamente vacía, excepto por un sofá viejo y raído del que sobresalían los resortes, y una mesa de madera astillada con 2 sillas desiguales. Pero lo que más impactó a Carmen no fue la ausencia de muebles o la extrema pobreza del lugar, sino las manchas de humedad que cubrían casi todas las paredes, formando patrones grotescos que parecían mapas de países olvidados. Elena explicó con voz monótona que vivía allí con sus 2 hijos, Mateo, de 11 años, y su hermana menor, Sofía, de 7. El padre había desaparecido años atrás. Simplemente un día no regresó del trabajo y nunca más supieron de él. Elena trabajaba limpiando oficinas por las noches, un trabajo que apenas pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler y comprar lo mínimo indispensable para comer. No había dinero para ropa nueva, para útiles escolares, y mucho menos para lujos como juguetes o salidas. La vida era una batalla constante por la supervivencia, donde cada día que lograban llegar al siguiente era considerado una pequeña victoria. Carmen preguntó si podía ver a los niños. Elena asintió y llamó a Sofía, quien apareció casi inmediatamente desde la cocina. La niña era pequeña para su edad, con el cabello largo y enredado, pero lo que más llamó la atención de Carmen fue su mirada. A diferencia de su madre, los ojos de Sofía estaban muy vivos, llenos de una inteligencia aguda y una tristeza que ningún niño de su edad debería conocer. Llevaba ropa que claramente le quedaba grande, probablemente heredada de alguien mayor, y sus pies descalzos estaban sucios, pero no excesivamente. La niña saludó a Carmen con timidez, pero con educación, lo que indicaba que a pesar de las circunstancias, Elena había hecho un esfuerzo por enseñar a sus hijos buenos modales. Pero Mateo no apareció. Carmen preguntó por él y vio algo cambiar en la expresión de Elena. Fue sutil, apenas un leve endurecimiento de sus rasgos, una tensión que no había estado ahí momentos antes. Elena explicó que Mateo estaba en su habitación estudiando y que no le gustaba ser molestado. Había algo en la forma en que lo dijo, una nota de defensividad mezclada con algo que Carmen no pudo identificar de inmediato. Fue entonces cuando Carmen insistió en ver a Mateo, explicando que era procedimiento estándar hablar con todos los miembros de la familia, especialmente los menores. Elena vaciló, su cuerpo entero tensándose como si estuviera preparándose para recibir un golpe. Finalmente, con movimientos lentos y reluctantes, guió a Carmen hacia el pasillo. El pasillo era estrecho y oscuro, con solo una pequeña ventana al final que dejaba pasar una luz grisácea y débil. Había 3 puertas, 2 de ellas entreabiertas mostrando habitaciones tan despojadas como el resto del apartamento. Elena se detuvo frente a la tercera puerta, que estaba firmemente cerrada. Su mano tembló ligeramente cuando alcanzó el pomo, y Carmen notó que respiraba más rápido, como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible pero significativa. Antes de abrir la puerta, Elena miró a Carmen con una expresión que contenía súplica, vergüenza y algo parecido al miedo. No dijo nada, pero Carmen entendió que estaba a punto de ver algo que Elena había mantenido oculto, algo que la avergonzaba profundamente, pero que sentía impotente para cambiar. Cuando la puerta se abrió, el olor fue lo primero que golpeó. No era exactamente el olor de la suciedad común, sino algo más complejo y penetrante. Era el olor de un cuerpo humano que no había sido lavado en mucho tiempo, mezclado con humedad, moho
y ese aroma peculiar de la desesperación que Carmen había aprendido a reconocer en su trabajo. La habitación estaba aún más oscura que el pasillo, porque la única ventana estaba cubierta con una manta clavada al marco, bloqueando casi toda la luz exterior. Había un colchón en el suelo sin sábanas, solo una manta vieja enrollada en una esquina, y en la otra esquina del cuarto, sentado con las piernas cruzadas y encorvado sobre un libro a la luz de una pequeña linterna, estaba Mateo. El niño levantó la vista cuando escuchó la puerta abrirse, y en ese momento Carmen sintió como si algo se rompiera dentro de su pecho. Mateo tenía 11 años, pero parecía mucho menor. Su cuerpo era pequeño y delgado, casi frágil, como si no hubiera recibido suficiente nutrición durante sus años de crecimiento. Pero no era su tamaño lo que hizo que Carmen contuviera la respiración. Era su piel. El cabello del niño estaba tan grasoso y apelmazado que parecía formar placas sólidas sobre su cabeza. Su rostro estaba cubierto por capas de suciedad que se habían acumulado y endurecido con el tiempo, formando una especie de máscara gris que ocultaba sus verdaderas facciones. Sus manos, que sostenían el libro con delicadeza, estaban negras de mugre, con la suciedad tan incrustada bajo las uñas que parecía parte permanente de su cuerpo. Lo más impactante eran sus ojos. A diferencia de su hermana, cuyos ojos brillaban con vida a pesar de las circunstancias, los ojos de Mateo estaban apagados, como si hubiera aprendido hace mucho tiempo a no esperar nada bueno de la vida. Pero había algo más en ellos, algo que Carmen tardaría días en procesar completamente. Había vergüenza, una vergüenza tan profunda y arraigada que se había convertido en parte fundamental de su identidad. Este niño se avergonzaba de sí mismo, de su apariencia, de su existencia misma, y esa vergüenza lo había llevado a recluirse en esta habitación oscura, alejándose del mundo que lo juzgaba. Carmen entró lentamente a la habitación, cuidando de no hacer movimientos bruscos que pudieran asustar al niño. Se presentó con voz suave y le preguntó qué estaba leyendo. Mateo la miró con desconfianza durante un largo momento, antes de responder con voz apenas audible que era un libro de ciencias. Carmen se acercó un poco más y pudo ver que efectivamente era un libro de texto de ciencias naturales, bastante deteriorado y claramente de segunda mano, pero lleno de notas escritas en los márgenes con letra pequeña y cuidadosa. El niño estaba estudiando, realmente estudiando, a pesar de todo, a pesar de vivir en condiciones que la mayoría consideraría inhabitables, a pesar de la oscuridad, a pesar del aislamiento. Este niño se aferraba a la educación como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Carmen se sentó en el suelo cerca de Mateo, a una distancia respetuosa, y comenzó a hablar con él. Al principio, el niño respondía con monosílabos, claramente incómodo con la presencia de una extraña en su refugio. Pero gradualmente, con la paciencia y experiencia de alguien que había trabajado con niños traumatizados durante años, Carmen logró que Mateo se abriera un poco. Le preguntó sobre la escuela y vio cómo la expresión del niño se ensombrecía aún más. Mateo explicó que hacía 2 años que no asistía a clases presenciales. Los otros niños se burlaban de él. Lo llamaban nombres crueles, se alejaban cuando se acercaba porque decían que olía mal. Los maestros habían intentado intervenir, pero el acoso era constante e implacable. Eventualmente, Mateo simplemente dejó de ir, y aunque Elena intentó obligarlo al principio, eventualmente se rindió ante la negativa absoluta del niño de salir de la casa. Fue entonces cuando Carmen hizo la pregunta que había estado creciendo en su mente desde que entró a la habitación. Le preguntó a Mateo cuándo había sido la última vez que se bañó. El niño bajó la mirada, la vergüenza pintando sus mejillas de un rojo visible, incluso bajo las capas de suciedad. Su voz fue apenas un susurro cuando respondió que no recordaba exactamente, pero que había sido hace mucho tiempo. Elena, que había permanecido en el umbral de la puerta durante toda la conversación, intervino con voz quebrada. Explicó que habían pasado 6 años, 6 largos años,
desde que Mateo había tenido un baño apropiado. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. 6 años era un tiempo inconcebible, casi imposible de procesar. Le preguntó a Elena cómo era posible que un niño pasara 6 años sin bañarse, esperando escuchar sobre negligencia extrema o abuso deliberado. Pero lo que Elena le contó fue algo completamente diferente, algo que reveló una realidad mucho más compleja y devastadora de lo que Carmen había anticipado. Elena comenzó a explicar con voz temblorosa, las palabras saliendo en un torrente como si las hubiera contenido durante años y finalmente pudiera liberarlas. El problema había comenzado cuando Mateo tenía 5 años y ellos vivían en un apartamento diferente en el mismo edificio, uno que estaba un piso más abajo. En ese entonces, las cosas eran difíciles pero manejables. Elena tenía un trabajo mejor, uno que le permitía estar en casa durante el día y cuidar de sus hijos apropiadamente. Pero entonces la empresa para la que trabajaba cerró y Elena se vio forzada a aceptar el trabajo nocturno de limpieza de oficinas, que era lo único que pudo encontrar. El salario era menor y las horas más difíciles, pero no había alternativa. Fue por esa época que comenzaron los problemas en el edificio. El sistema de plomería, ya viejo y deteriorado, comenzó a fallar. El propietario del edificio, un hombre que nadie veía nunca y que manejaba las propiedades a través de un administrador ausente, se negó a hacer reparaciones mayores, argumentando que no había dinero. Las fugas comenzaron pequeñas, pero fueron empeorando. En algunos apartamentos, el agua comenzó a salir marrón del grifo. En otros, simplemente dejó de salir. El apartamento donde vivían entonces, en el segundo piso, comenzó a tener problemas con el agua caliente. Primero era intermitente, luego cada vez más rara, hasta que finalmente dejó de funcionar por completo. Elena llamó al administrador innumerables veces, pero las reparaciones nunca llegaban. Mientras tanto, Elena trataba de calentar agua en la estufa para bañar a sus hijos, un proceso laborioso que requería llenar múltiples ollas, calentarlas, transportarlas cuidadosamente al baño y repetir el proceso varias veces para llenar aunque fuera parcialmente la tina. Pero entonces las cosas empeoraron aún más. El propietario decidió aumentar los alquileres, un aumento que Elena simplemente no podía pagar con su salario reducido. Le ofrecieron un apartamento más pequeño en el tercer piso, uno que técnicamente era más barato pero que en realidad era inhabitable según cualquier estándar razonable. Elena no tenía opción. Era ese apartamento o la calle, y con 2 niños pequeños, la calle no era una opción. Se mudaron al apartamento del tercer piso, el mismo donde ahora vivían, y fue entonces cuando descubrieron la verdadera magnitud del problema. La habitación que le asignaron a Mateo, la que Carmen acababa de ver, no tenía agua corriente en absoluto. Había sido originalmente un cuarto de almacenamiento que el propietario había convertido ilegalmente en una habitación para poder cobrar más alquiler, pero nunca había conectado la plomería apropiadamente. El baño del apartamento estaba en el otro extremo del pasillo, y aunque técnicamente funcionaba, la presión del agua era tan baja en el tercer piso que apenas salía un hilo delgado del grifo. Llenar la tina para un baño completo tomaba horas, literalmente horas, y el agua que finalmente salía estaba fría como el hielo. Elena intentó al principio mantener la rutina de baño para sus hijos, calentando agua en la estufa como había hecho antes, pero con su trabajo nocturno llegaba a casa exhausta cada mañana justo cuando los niños debían ir a la escuela. No había tiempo, no había energía, y cada día que pasaba la tarea se volvía más imposible. Sofía, siendo más pequeña, todavía recibía baños ocasionales, lavados rápidos con agua fría que la hacían llorar, pero que al menos la mantenían medianamente limpia. Pero Mateo, siendo mayor, supuestamente podía bañarse solo. El problema era que Mateo, a sus 5 años cuando se mudaron, era todavía muy pequeño para manejar el complicado proceso de calentar agua, transportarla al baño y bañarse sin ayuda. Elena le decía que lo hiciera, asumiendo que él entendía cómo hacerlo,
pero el niño simplemente no tenía las habilidades ni la fuerza física necesarias. Las primeras semanas, Mateo intentó bañarse con el agua fría que goteaba del grifo, pero era tan helada que le dolía el cuerpo cuando la tocaba. Después de algunos intentos tortuosos, simplemente dejó de intentarlo. Comenzó a decirle a su madre que sí se había bañado cuando en realidad no lo había hecho. Y Elena, agotada por el trabajo y las preocupaciones constantes sobre dinero, comida y supervivencia básica, no se daba cuenta o simplemente no tenía la energía para insistir. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El cabello de Mateo comenzó a verse grasoso. Su piel empezó a oscurecerse con la acumulación de suciedad. Elena lo notaba, por supuesto que lo notaba, pero cada vez que pensaba en abordar el problema, la abrumaba la enormidad de lo que significaba. Significaba tomar horas de su precioso tiempo de descanso para calentar agua, para supervisar el baño, para luchar con un niño que ahora se resistía porque había desarrollado una especie de insensibilidad a su propia suciedad. Significaba enfrentar su propio fracaso como madre, admitir que no podía proporcionar ni siquiera las necesidades más básicas para sus hijos. Así que posponía la confrontación, diciéndose a sí misma que lo haría mañana, la próxima semana, cuando tuviera más tiempo, cuando tuviera más energía, cuando las cosas mejoraran, pero las cosas nunca mejoraron. De hecho, empeoraron progresivamente. El administrador del edificio, que ya era negligente, fue reemplazado por alguien aún peor. Las reparaciones básicas dejaron de hacerse por completo. Las filtraciones en el techo crearon manchas de humedad que se convirtieron en moho tóxico. El sistema eléctrico, sobrecargado y antiguo, causaba apagones frecuentes, y la presión del agua, ya mala, se volvió aún peor. Algunos días no había agua en absoluto en el tercer piso. Otros días salía un líquido marrón y maloliente que nadie en su sano juicio usaría para bañarse. Elena comenzó a traer garrafas de agua para beber y cocinar, pero no había manera de traer suficiente agua para baños regulares. El problema se había vuelto estructural, sistémico, y estaba completamente fuera de su control. Mientras tanto, Mateo crecía y la suciedad se acumulaba. Su piel desarrolló capas sobre capas de mugre que se endurecían y agrietaban. Su cabello se volvió una masa sólida de grasa y suciedad. El olor que emanaba de él se intensificó hasta el punto de que incluso en su propia casa, su presencia era difícil de tolerar. Sofía comenzó a quejarse. Otros niños en el edificio se burlaban de él cuando lo veían en el pasillo, y entonces comenzó la escuela, y con ella el infierno social que marcaría a Mateo para siempre. Los niños son crueles de maneras que los adultos a menudo no comprenden completamente. No tienen los filtros sociales que los adultos desarrollan con el tiempo. No entienden las circunstancias complejas que pueden llevar a situaciones difíciles. Ven la superficie y juzgan sin piedad. Desde el primer día de clases, Mateo fue marcado. Los otros niños se alejaban de él como si tuviera una enfermedad contagiosa. Nadie quería sentarse a su lado. Nadie quería ser su pareja en proyectos grupales. Nadie lo invitaba a jugar durante el recreo. Los apodos comenzaron casi inmediatamente. Lo llamaban el niño sucio, el apestoso, el cochino. Algunos niños eran más creativos en su crueldad, inventando canciones burlonas sobre él que cantaban en el patio. Las maestras intentaban controlar el acoso, pero era como intentar detener el agua con las manos. Incluso cuando no era abierto, el rechazo era palpable. Los niños arrugaban la nariz cuando Mateo pasaba cerca, se cubrían la boca y la nariz. Hacían gestos de asco exagerados. Mateo intentó soportarlo al principio. Se sentaba solo en la esquina más alejada del salón. Trataba de hacerse invisible. Se concentraba en sus estudios como una forma de escapar mentalmente del tormento social. Descubrió que era bueno en la escuela, que podía entender conceptos que otros niños encontraban difíciles. Los libros se convirtieron en su refugio, un mundo donde la apariencia física no importaba, donde podía ser cualquier cosa
excepto el niño sucio que todos rechazaban. Pero no importaba cuán buenas fueran sus calificaciones, no importaba cuánto se esforzara académicamente, seguía siendo el paria social del salón. Los maestros notaban su inteligencia, pero también notaban su aislamiento extremo, y aunque algunos intentaron intervenir, no sabían cómo ayudar realmente. La situación llegó a un punto crítico cuando Mateo tenía 8 años. Hubo un incidente en la clase de educación física donde los niños tenían que cambiarse de ropa. El vestuario se llenó de gritos de asco y rechazo cuando Mateo entró. Los niños lo empujaron, le tiraron sus cosas, se negaron a estar en el mismo espacio que él. El maestro de educación física, un hombre mayor que había visto muchas cosas en sus años de enseñanza, finalmente tuvo que intervenir físicamente para proteger a Mateo de lo que estaba convirtiéndose rápidamente en una situación de violencia física. Llamaron a Elena a la escuela. Fue una reunión devastadora, donde la directora, con toda la diplomacia que pudo reunir, le explicó a Elena que Mateo necesitaba ayuda, que su higiene personal estaba afectando no solo su experiencia educativa, sino también su seguridad física. Elena rompió en llanto en esa oficina. Por primera vez en años, todas las emociones que había estado reprimiendo salieron en un torrente incontrolable. Le contó a la directora sobre el apartamento, sobre el agua que no llegaba, sobre su trabajo nocturno que la dejaba sin tiempo ni energía, sobre la pobreza aplastante que hacía imposible siquiera pensar en mudarse a un lugar mejor. Le contó sobre cómo cada día era una batalla por sobrevivir, por poner comida en la mesa, por pagar el alquiler, y que el baño de su hijo había caído al final de una lista interminable de prioridades imposibles. La directora escuchó con compasión genuina, pero al final de la conversación, las opciones eran limitadas. Sugirió que Elena contactara a servicios sociales, que buscara ayuda de organizaciones de caridad, que considerara opciones alternativas. Pero Elena tenía miedo de que si contactaba a servicios sociales, le quitaran a sus hijos, miedo de que la juzgaran como una madre negligente y decidieran que Mateo y Sofía estarían mejor en hogares de acogida. Había escuchado historias de terror sobre el sistema, sobre cómo separaban familias, sobre cómo los niños a veces terminaban en situaciones peores que aquellas de las que habían sido rescatados. Así que no llamó. En cambio, prometió que haría algo al respecto, que encontraría una manera de resolver el problema. Pero cuando regresó a casa esa noche, la realidad de su situación la golpeó como una ola fría. No había solución simple, no había varita mágica que pudiera agitar para hacer que el agua llegara a su apartamento, para conseguir un trabajo mejor pagado, para borrar años de trauma y vergüenza de la psique de su hijo. Mateo escuchó parte de la conversación cuando Elena le contó a una vecina sobre la reunión en la escuela. Escuchó cómo su madre lloraba, cómo se culpaba a sí misma, cómo describía su sensación de impotencia absoluta. Y algo se rompió en el niño esa noche. Se dio cuenta de que él era la fuente del sufrimiento de su madre, que su existencia misma era una carga demasiado pesada de llevar. La vergüenza que ya sentía se multiplicó exponencialmente, convirtiéndose en algo más oscuro y profundo. Decidió en ese momento que la mejor manera de ayudar a su madre era hacerse invisible, desaparecer tanto como fuera posible de su vida y de la vida de todos los demás. Si no podía cambiar quién era, al menos podía evitar que su presencia causara más dolor. Al día siguiente, Mateo se negó a ir a la escuela. Elena intentó convencerlo, argumentó, suplicó, pero el niño se mantuvo firme con una determinación que no era natural en alguien de su edad. Finalmente, exhausta y sin más recursos emocionales para la pelea, Elena cedió. Le dijo que podía quedarse en casa por un día, solo un día, mientras ella pensaba en qué hacer. Pero un día se convirtió en 2, luego en una semana, luego en un mes. La escuela llamó varias veces, enviaron cartas amenazando con acciones legales por ausentismo. Elena respondía con excusas cada vez más elaboradas. Mateo estaba enfermo,
Tenía que ir al médico. Había una emergencia familiar. Eventualmente, las llamadas se hicieron menos frecuentes y finalmente cesaron. El sistema educativo, sobrecargado y con recursos insuficientes, simplemente dejó caer a Mateo de su radar. Mateo comenzó a pasar cada vez más tiempo en su habitación. Al principio salía para comer, para usar el baño, para ocasionalmente sentarse con su madre y Sofía en la sala. Pero gradualmente, incluso esas salidas se volvieron más raras. La habitación oscura se convirtió en su mundo entero, un refugio del juicio y el rechazo del mundo exterior. Elena intentó al principio sacarlo, insistir en que pasara tiempo con la familia, pero cada intento resultaba en conflictos que dejaban a ambos emocionalmente devastados. Así que eventualmente Elena también cedió en esto. Le llevaba comida a su habitación, dejándola en la puerta, como si estuviera alimentando a un animal salvaje que no podía ser domesticado. Mateo comía solo, en la oscuridad, y le devolvía los platos vacíos sin que casi se intercambiaran palabras. Pero aquí es donde la historia toma un giro que sorprendió incluso a Carmen cuando Elena se lo contó. A pesar de haber abandonado la escuela, Mateo no había abandonado la educación. Había descubierto en uno de los contenedores de basura del edificio una colección de libros de texto viejos que alguien había desechado. Eran libros de varios grados, algunos con páginas faltantes, otros con cubiertas destruidas, pero contenían conocimiento. Y para Mateo, eso era todo lo que importaba. Comenzó a estudiar por su cuenta, vorazmente, obsesivamente. Leía a la luz de una linterna vieja que Elena le había dado, y cuando las baterías se agotaban, esperaba hasta que hubiera suficiente luz natural filtrándose por los bordes de la manta que cubría su ventana. Se enseñó a sí mismo matemáticas avanzadas, ciencias, historia, todo lo que los libros podían ofrecerle. Cuando tenía preguntas, las anotaba en pedazos de papel, esperando el momento en que pudiera encontrar las respuestas. A veces, cuando Elena traía periódicos viejos del trabajo, Mateo los leía de principio a fin, absorbiendo información sobre el mundo exterior que ya no experimentaba directamente. Se convirtió en un tipo diferente de prisionero, uno que había elegido sus propias cadenas, porque el mundo exterior era demasiado doloroso para enfrentar, pero que se negaba a dejar que su mente se atrofiara junto con su cuerpo. Sofía era la única que a veces entraba a su habitación. La pequeña no sentía el mismo rechazo que otros mostraban hacia su hermano. Para ella, Mateo seguía siendo su hermano mayor, la persona que le había enseñado a leer, que le contaba historias cuando tenía pesadillas, que le explicaba cosas del mundo con paciencia infinita. A veces se sentaba con él en la oscuridad mientras Mateo le leía en voz alta de sus libros o le explicaba conceptos científicos usando ejemplos que una niña de su edad pudiera entender. Eran los únicos momentos en que Mateo parecía olvidar su vergüenza, cuando estaba con su hermana menor, que no lo juzgaba, que no veía la suciedad, sino solo a la persona debajo de ella. Los años pasaron de esta manera, con Mateo cada vez más aislado, más retirado del mundo. La suciedad en su cuerpo se volvió tan extrema que se convirtió en una especie de segunda piel. Su cabello, que originalmente era castaño claro según recordaba Elena, ahora era una masa negra y rígida. Las capas de mugre en su cara eran tan gruesas que cuando ocasionalmente lloraba, las lágrimas dejaban surcos limpios en su rostro, como ríos cortando a través de cañones. Sus uñas habían crecido largas y estaban completamente negras, la suciedad tan incrustada que parecía parte del tejido mismo de las uñas. Su ropa, la poca que tenía, nunca era lavada porque hacerlo requería agua que no tenían, así que también se había endurecido con capas de suciedad, sudor y tiempo. El olor se intensificó hasta el punto de que incluso Elena, quien se había acostumbrado a muchas cosas difíciles en su vida, encontraba difícil entrar a la habitación de su hijo. Era un olor que permeaba todo, que se adhería a las paredes,
que parecía tener vida propia. Los vecinos comenzaron a quejarse, diciendo que el olor emanaba del apartamento e invadía el pasillo. Elena vivía en constante terror de que alguien reportara la situación, de que las autoridades vinieran y confirmaran sus peores temores sobre lo que era como madre. Así que se volvió cada vez más recluida, evitando el contacto con los vecinos, saliendo solo cuando era absolutamente necesario, viviendo en su propio tipo de prisión autoimpuesta. Carmen escuchó toda esta historia sentada en el suelo de esa habitación oscura, con Mateo a pocos metros de distancia, y sintió una mezcla de emociones tan compleja que le tomó tiempo procesarla completamente. Había indignación, por supuesto, indignación hacia un sistema que permitía que edificios inhabitables siguieran operando, hacia propietarios que explotaban a los pobres sin consecuencias, hacia una sociedad que había fallado tan completamente a esta familia que una situación así había sido posible durante 6 años. Había tristeza, una tristeza profunda y penetrante por este niño brillante que había sido reducido a vivir como un ermitaño en su propia casa, cuyo potencial estaba siendo desperdiciado por circunstancias completamente fuera de su control. Pero también había algo más. Algo que Carmen no había esperado sentir. Había admiración. Admiración por Elena, quien a pesar de todo había seguido luchando, quien no había abandonado a sus hijos incluso cuando la vida la había golpeado una y otra vez hasta dejarla en el suelo. Admiración por Mateo, quien en medio de condiciones que habrían destruido a muchos adultos, había encontrado la fuerza para seguir educándose, para seguir creciendo intelectualmente, incluso cuando su mundo físico se había reducido a una habitación oscura de 3 por 3 metros. Y había determinación, una determinación férrea de que esto no podía continuar, de que tenía que haber una manera de ayudar a esta familia, de rescatar a este niño brillante de las sombras en las que había sido forzado a vivir. Carmen pasó casi 3 horas en ese apartamento durante su primera visita. Habló con Mateo sobre sus estudios, quedando asombrada por la profundidad de su conocimiento y su capacidad de razonamiento crítico. Este niño, que había abandonado la escuela formal a los 8 años, podía discutir conceptos científicos al nivel de un estudiante de secundaria. Podía analizar eventos históricos con una perspectiva que mostraba no solo memorización, sino comprensión genuina. Había aprendido por sí mismo rudimentos de álgebra usando un libro de texto deteriorado que le faltaban los primeros 3 capítulos. Había estudiado biología con una pasión particular, leyendo y releyendo las secciones sobre el cuerpo humano hasta memorizarlas. Carmen se preguntó si quizás esa fascinación con la biología era una forma de Mateo de intentar entender su propia condición, de buscar explicaciones científicas para lo que le había sucedido a su cuerpo. Cuando Carmen finalmente se preparó para irse, le prometió a Elena y a Mateo que volvería, que no los abandonaría como el sistema los había abandonado hasta ahora. Vio el escepticismo en los ojos de Elena, la duda nacida de años de promesas rotas y esperanzas frustradas, pero también vio un destello de algo más, algo que podría haber sido esperanza, tan frágil y delicada que parecía que podría romperse con una palabra equivocada. Mateo no dijo nada, simplemente asintió y volvió a su libro, como si ya hubiera aprendido a no esperar demasiado de los adultos que prometían ayuda. Carmen bajó las escaleras de ese edificio con la mente trabajando a toda velocidad. Sabía que esta no era una situación que pudiera resolverse con una sola intervención. No era simplemente cuestión de conseguir que Mateo se bañara, aunque eso era obviamente una prioridad inmediata. Era cuestión de abordar un sistema completo de fallas que habían convergido para crear esta tragedia. Era cuestión de vivienda inadecuada, de pobreza extrema, de un sistema educativo que había permitido que un niño cayera por las grietas, de servicios sociales que no habían detectado la situación hasta que un vecino anónimo finalmente llamó. Era cuestión de años de trauma que no desaparecerían simplemente porque las circunstancias externas mejoraran. De vuelta en su oficina,
Carmen comenzó a hacer llamadas. Primero contactó al departamento de vivienda de la ciudad, reportando las condiciones inhabitables del edificio. Habló con un inspector que prometió hacer una visita, aunque advirtió que el proceso podía tomar semanas o incluso meses, dependiendo de la carga de casos. Luego llamó a varias organizaciones de caridad que trabajaban con familias en situación de pobreza extrema, buscando recursos inmediatos. Una organización tenía un programa de asistencia de emergencia que podía proporcionar vales para artículos de higiene personal y ropa. Otra tenía conexiones con un refugio temporal que a veces podía acomodar familias en crisis, aunque había una lista de espera. Carmen también contactó a un psicólogo infantil que había trabajado con ella en casos difíciles anteriormente. El doctor Ramírez escuchó la descripción de la situación de Mateo con creciente preocupación. Explicó que lo que Carmen estaba describiendo sonaba como un caso severo de aislamiento social autoimpuesto, probablemente acompañado de depresión y ansiedad social extrema. El trauma de años de acoso y el refuerzo constante de que era inaceptable para la sociedad habían creado patrones de pensamiento y comportamiento que no serían fáciles de cambiar. Mateo habría construido un mundo interior donde estar solo era seguro, donde el aislamiento era protección en lugar de castigo. Convencerlo de salir de ese refugio, incluso cuando las circunstancias externas mejoraran, iba a requerir tiempo, paciencia y probablemente terapia intensiva. 2 días después, Carmen regresó al apartamento, esta vez acompañada por una enfermera de salud pública llamada Patricia. Habían traído suministros, bolsas llenas de champú, jabón, toallas, ropa nueva para Mateo y Sofía y, lo más importante, un calentador de agua portátil que podían conectar en el baño para proporcionar agua caliente para bañarse. Patricia era una mujer de mediana edad con décadas de experiencia trabajando en comunidades marginadas. Había visto todo tipo de situaciones difíciles, pero incluso ella se quedó sin aliento cuando entró a la habitación de Mateo por primera vez. Sin embargo, a su crédito, se recuperó rápidamente y se acercó al niño con una calidez genuina que no contenía ni pizca de juicio o disgusto. Convencer a Mateo de que se bañara fue más difícil de lo que Carmen había anticipado. El niño se resistió inicialmente, no por desafío, sino por miedo puro. Había pasado tanto tiempo identificándose con su suciedad que la idea de lavarla era aterradora a nivel existencial. La suciedad se había convertido en su armadura, la barrera física que mantenía al mundo a distancia. Sin ella, estaría expuesto, vulnerable de maneras que no estaba seguro de poder manejar. Patricia entendió esto instintivamente. No presionó, no insistió, sino que simplemente se sentó con Mateo y comenzó a hablar sobre el cuerpo humano, sobre cómo la piel funciona, sobre por qué la higiene es importante, no solo socialmente, sino médicamente. Explicó que la acumulación extrema de suciedad en la piel podía causar infecciones, que las capas de mugre podían estar albergando bacterias que podrían enfermarlo. Habló sobre cómo el cabello necesitaba ser limpiado para que el cuero cabelludo pudiera respirar, para prevenir problemas como dermatitis o infecciones por hongos. No usó un tono condescendiente ni de lástima, sino que habló con Mateo de igual a igual, respetando su inteligencia y su capacidad de entender conceptos complejos. Gradualmente, vio cómo el niño comenzaba a considerar sus palabras, cómo su resistencia comenzaba a suavizarse ligeramente. Finalmente, después de casi 1 hora de conversación, Mateo aceptó intentarlo, pero impuso condiciones. Quería que nadie excepto Patricia estuviera presente. No quería que su madre o Carmen lo vieran durante el proceso. Quería que las luces del baño estuvieran tenues. No soportaba la idea de verse a sí mismo completamente bajo luz brillante, y quería poder detenerse en cualquier momento si se sentía demasiado abrumado. Patricia aceptó todas sus condiciones sin vacilar. Preparó el baño con agua tibia, no caliente, porque sabía que la piel de Mateo, que no había estado expuesta a agua en tanto tiempo, sería
extremadamente sensible. El primer baño fue un proceso largo y doloroso tanto física como emocionalmente. La suciedad estaba tan incrustada que no salía fácilmente. Patricia tuvo que usar jabón especial y trabajar con cuidado infinito, consciente de que la piel debajo probablemente estaría irritada y sensible. El agua en la tina se volvió negra casi inmediatamente y tuvo que cambiarla 3 veces durante el proceso. El cabello de Mateo fue particularmente desafiante. Las capas de grasa y suciedad habían endurecido los mechones hasta el punto de que parecían más cartón que cabello. Patricia tuvo que aplicar champú repetidamente, trabajando con paciencia para separar y limpiar cada sección. Mateo lloró durante gran parte del proceso, no de dolor físico, aunque había algo de eso, sino de liberación emocional. Era como si las lágrimas que había contenido durante años finalmente encontraran su salida, mezclándose con el agua y la suciedad que se lavaban de su cuerpo. Patricia le dejó llorar sin interrumpir, entendiendo que esto era parte necesaria de la sanación. Solo ocasionalmente ofrecía palabras suaves de aliento, recordándole que estaba haciendo algo increíblemente valiente, que cada momento que continuaba era una victoria sobre años de trauma. Cuando el proceso finalmente terminó, casi 3 horas después, Mateo salió del baño envuelto en una toalla limpia, casi irreconocible. Su piel, que había estado oculta bajo capas de mugre durante 6 años, era sorprendentemente clara y pálida, como si nunca hubiera visto el sol. Había áreas donde estaba roja e irritada, donde la limpieza intensiva había dejado su marca, pero Patricia había aplicado crema calmante y aseguró que la irritación sanaría en unos días. El cabello de Mateo, ahora limpio, era de un color castaño claro que Elena apenas recordaba. Estaba corto porque había sido necesario cortarlo significativamente para eliminar las partes más dañadas y enredadas. Pero al menos se veía como cabello humano nuevamente en lugar de la masa sólida que había sido antes. Lo más sorprendente, sin embargo, era el rostro de Mateo. Sin las capas de suciedad que lo habían oscurecido durante años, sus facciones eran visibles por primera vez. Era un niño hermoso, con ojos grandes y expresivos que ahora mostraban una mezcla de vulnerabilidad y asombro. Tenía pecas en las mejillas que nadie había visto en años. Sus labios, que habían estado agrietados y cubiertos de mugre, ahora se veían suaves, aunque todavía un poco irritados. Cuando Elena lo vio salir del baño, se cubrió la boca con las manos y comenzó a llorar. Era su hijo, su pequeño Mateo, emergiendo después de años de estar sepultado bajo las consecuencias físicas de su pobreza y desesperación. Pero el cambio físico era solo el comienzo, y todos los presentes sabían que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Mateo se aferró a la toalla como si fuera un escudo, claramente incómodo con su nuevo estado de limpieza. Se veía hacia abajo constantemente, evitando hacer contacto visual con alguien. Patricia le dio ropa nueva que habían traído, pantalones y una camisa que en realidad le quedaban apropiadamente en lugar de ser demasiado grandes o demasiado pequeños. Mateo se vistió en el baño con la puerta cerrada, tomando mucho tiempo, como si estuviera tratando de acostumbrarse a la sensación de tela limpia contra piel limpia, algo que no había experimentado en años. Carmen observaba todo esto con una mezcla de alivio y preocupación. Sabía por experiencia que los cambios externos, aunque importantes, no resolvían los problemas internos que años de trauma habían creado. Mateo había dado un paso enorme al aceptar bañarse, pero eso no significaba que de repente estuviera listo para enfrentar el mundo exterior. De hecho, en los días que siguieron, quedó claro que en algunos aspectos, estar limpio hacía que Mateo se sintiera incluso más vulnerable. Al menos cuando estaba sucio, tenía una explicación tangible para su aislamiento. Ahora, limpio y con ropa nueva, ya no tenía esa excusa, y el miedo de que lo rechazaran de todos modos era abrumador. Los siguientes días trajeron una serie de descubrimientos médicos que eran tan preocupantes como esperado. Patricia arregló para que un doctor visitara el apartamento porque sabía que Mateo no aceptaría ir a una clínica. El doctor Fernández,
un pediatra que había trabajado con poblaciones vulnerables durante toda su carrera, examinó a Mateo con el mismo cuidado y respeto que Patricia había mostrado. Descubrió que el niño tenía varias infecciones de piel en diferentes etapas de desarrollo, algunas recientes y otras que claramente habían estado presentes durante meses o incluso años. Había evidencia de hongos en varias áreas del cuerpo, particularmente en los pies y en el cuero cabelludo. Las uñas, aunque ahora limpias, mostraban signos de infección por hongos que había penetrado profundamente en el lecho ungueal. Pero las preocupaciones médicas iban más allá de lo dermatológico. Mateo estaba significativamente bajo peso para su edad y altura. Su desarrollo físico había sido retardado por años de nutrición inadecuada y falta de exposición al sol, lo que había resultado en deficiencia de vitamina D, entre otras cosas. Sus dientes mostraban signos de caries avanzada que probablemente causaban dolor, aunque Mateo nunca se quejaba. El doctor también notó que Mateo tenía problemas de visión, entornando los ojos constantemente para enfocar, algo que probablemente había empeorado por años de leer con luz insuficiente. Necesitaría lentes, tratamiento dental, suplementos nutricionales y una larga lista de intervenciones médicas que Elena simplemente no tenía los recursos para proporcionar. Carmen comenzó a trabajar en múltiples frentes simultáneamente. Contactó a una organización de salud comunitaria que ofrecía servicios médicos gratuitos o de bajo costo para familias sin recursos. Consiguió una cita para que Mateo recibiera atención dental, aunque convencerlo de ir requeriría otro conjunto completo de negociaciones. Aplicó para asistencia de emergencia de vivienda en nombre de Elena, argumentando que las condiciones actuales constituían un peligro para la salud y el bienestar de los menores. También comenzó el proceso de inscribir a Mateo en un programa de educación en casa supervisado por el distrito escolar, una solución intermedia que permitiría al niño continuar su educación sin la presión inmediata de regresar a un ambiente escolar tradicional. Mientras tanto, el inspector de vivienda finalmente hizo su visita al edificio. Lo que encontró fue incluso peor de lo que Carmen había descrito en su reporte inicial. El edificio no solo tenía problemas de plomería, sino que también tenía problemas eléctricos peligrosos, infestación de roedores, moho tóxico en múltiples unidades y una estructura que en algunas áreas estaba literalmente comenzando a colapsar. Emitió múltiples violaciones y ordenó que se hicieran reparaciones inmediatas bajo amenaza de cerrar el edificio completamente. El propietario, finalmente forzado a responder después de años de negligencia, contrató contratistas para comenzar las reparaciones. Pero esas reparaciones tomarían meses y mientras tanto, las familias que vivían allí tendrían que lidiar con el caos de la construcción, además de todas sus otras dificultades. Para Elena, toda esta atención súbita era abrumadora. Por un lado, estaba agradecida de que finalmente alguien estuviera ayudando, de que su familia no estuviera sola enfrentando estos problemas imposibles. Por otro lado, había una parte de ella que sentía vergüenza por haber necesitado ayuda, por no haber podido resolver estos problemas por sí misma. Había también miedo de que con tanta gente involucrada, con tantas agencias y organizaciones sabiendo sobre su situación, eventualmente alguien decidiría que no era apta como madre y le quitarían a sus hijos. Carmen le aseguró repetidamente que eso no era el objetivo, que nadie estaba tratando de separar a la familia. Pero la confianza de Elena había sido erosionada por años de lucha y no se reconstruiría de la noche a la mañana. Sofía, la hermana menor, reaccionó al cambio en Mateo con una mezcla de alegría y confusión. Estaba feliz de ver a su hermano limpio, de poder abrazarlo sin que su madre le dijera que se alejara por el olor. Pero también notó que Mateo parecía aún más triste que antes, si eso era posible. El niño que ahora se veía diferente por fuera no se sentía diferente por dentro. Sofía, con la sabiduría simple de la infancia, intentó consolar a su hermano mayor,
de la única manera que conocía. Le traía sus juguetes favoritos, aunque eran pocos y simples. Le contaba sobre su día en la escuela, tratando de compartir el mundo exterior con él de una manera segura y filtrada. Y continuaba visitándolo en su habitación, que Mateo todavía se negaba a dejar, excepto cuando era absolutamente necesario. El doctor Ramírez, el psicólogo, finalmente pudo tener su primera sesión con Mateo una semana después del primer baño. Fue un encuentro cuidadosamente orquestado, con el doctor visitando el apartamento en lugar de esperar que Mateo fuera a una oficina. Se sentó con el niño en su habitación oscura, aunque ahora con un poco más de luz, porque Carmen había convencido a Mateo de permitir que desclavaran parte de la manta que cubría la ventana. El doctor Ramírez no intentó forzar la conversación ni presionar a Mateo para que hablara sobre cosas que no estaba listo para discutir. En cambio, simplemente se sentó con él, mirando los libros que Mateo había acumulado, preguntando sobre lo que estaba estudiando, mostrando respeto genuino por la inteligencia y el conocimiento del niño. Gradualmente, a lo largo de varias sesiones, Mateo comenzó a abrirse. Habló sobre cómo se sentía invisible, como si no existiera realmente para el resto del mundo. Describió la escuela como una pesadilla de la que había despertado al dejar de asistir, pero admitió que a veces extrañaba tener amigos, extrañaba ser normal. Expresó una creencia profundamente arraigada de que había algo fundamentalmente malo con él, algo más allá de la suciedad física, algo en su esencia misma que lo hacía indigno del amor o la aceptación. El doctor Ramírez reconoció estos sentimientos como síntomas clásicos de trauma complejo y depresión severa. Explicó a Carmen que Mateo necesitaría años de terapia para deshacer el daño que 6 años de aislamiento y rechazo habían causado. Uno de los descubrimientos más dolorosos vino durante una sesión donde el doctor Ramírez le pidió a Mateo que describiera cómo se veía a sí mismo. El niño, ahora limpio y vestido apropiadamente, todavía se describía usando los términos crueles que los otros niños habían usado años atrás. Se llamó a sí mismo el niño sucio, el apestoso, el que nadie quería cerca. Incluso después de que la suciedad física había sido lavada, la suciedad psicológica permanecía incrustada en su autoimagen tan profundamente como la mugre había estado incrustada en su piel. El doctor Ramírez explicó que este era un patrón común en víctimas de acoso prolongado. Habían internalizado las voces de sus acosadores hasta el punto de que esas voces se habían convertido en su propia voz interna, criticándolos y degradándolos constantemente, incluso en ausencia de acosadores externos. Había también la cuestión práctica de qué hacer con Mateo a largo plazo. Aunque había aceptado bañarse regularmente ahora que tenían el calentador de agua portátil y los suministros necesarios, todavía se negaba rotundamente a salir del apartamento. La idea de enfrentar al mundo exterior, incluso un mundo que no lo conocía y no sabía su historia, era paralizante para él. Carmen investigó varias opciones educativas que podrían funcionar dentro de estas limitaciones. El programa de educación en casa era una posibilidad, pero requería que Elena supervisara el aprendizaje de Mateo, y con su horario de trabajo nocturno, eso era prácticamente imposible. Había programas de educación en línea, pero requerían una computadora e internet, lujos que la familia no podía permitirse. Eventualmente, Carmen logró conseguir financiamiento a través de una combinación de programas gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro para proporcionar a Mateo una computadora portátil usada pero funcional y un servicio básico de internet. Fue la primera vez en su vida que Mateo tenía acceso a tal tecnología, y el cambio fue notable. De repente, tenía acceso a un mundo de conocimiento que iba mucho más allá de sus libros de texto deteriorados. Podía ver videos educativos, leer artículos científicos, explorar temas que le interesaban con una profundidad
que nunca había sido posible antes. Más importante aún, podía hacer esto todo desde la seguridad de su habitación, sin tener que enfrentar el terror de la interacción social cara a cara. Mateo se sumergió en este nuevo mundo digital con la misma intensidad obsesiva que había aplicado a sus libros. Pasaba horas explorando cursos en línea gratuitos, viendo conferencias de universidades prestigiosas, participando en foros de discusión donde nadie sabía quién era o cómo se veía. En estos espacios digitales podía ser simplemente una mente, un conjunto de ideas y pensamientos, sin las complicaciones de un cuerpo físico que cargaba tanto bagaje emocional. Descubrió un talento particular para las matemáticas y la programación, materias donde la lógica pura importaba más que las habilidades sociales. Comenzó a trabajar en proyectos de codificación, pequeños programas que creaba solo por la satisfacción de resolver problemas complejos. Elena observaba este desarrollo con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba feliz de ver a su hijo comprometido y aprendiendo, mostrando el tipo de pasión intelectual que había estado latente bajo años de depresión y aislamiento. Por otro lado, se preocupaba de que Mateo estuviera simplemente encontrando una nueva forma de esconderse del mundo, sustituyendo su habitación oscura con un espacio virtual que era igualmente aislado de la realidad física. Carmen compartía estas preocupaciones, pero el doctor Ramírez ofreció una perspectiva diferente. Argumentó que para Mateo, el mundo digital era un paso adelante importante. Era una forma de reconectar con el mundo más amplio sin la abrumadora ansiedad de la presencia física. Con el tiempo, esperaba que esta conexión digital pudiera servir como puente hacia conexiones más tradicionales, pero presionar a Mateo demasiado rápido podría resultar en un retroceso severo. Mientras Mateo navegaba su recuperación psicológica, el edificio a su alrededor estaba pasando por su propia transformación. Las reparaciones ordenadas por el inspector de vivienda habían comenzado y el lugar era un caos de contratistas, herramientas y materiales de construcción. Tubería nueva estaba siendo instalada, sistemas eléctricos estaban siendo actualizados, paredes con moho estaban siendo demolidas y reconstruidas. El ruido era constante y ensordecedor. Martillos golpeando, sierras cortando, trabajadores gritando instrucciones. Para Mateo, quien había pasado años en relativa quietud en su habitación, el ruido era tortura. Se cubría los oídos con las manos, se acurrucaba en la esquina de su colchón, trataba de perderse en su mundo digital, pero el sonido penetraba todo. La construcción también significaba que extraños estaban constantemente en el edificio, subiendo y bajando las escaleras, a veces necesitando acceso a apartamentos individuales para trabajar en sistemas que corrían a través de múltiples unidades. Elena tuvo que permitir que trabajadores entraran a su apartamento varias veces, y cada vez Mateo se encerraba en su habitación con el corazón acelerado, aterrorizado de que alguien intentara entrar, de que alguien lo viera. Los trabajadores, enfocados en sus tareas, apenas notaban al niño escondido detrás de la puerta cerrada, pero para Mateo, cada visita era un evento traumático que le recordaba cuán vulnerable era, cuán poco control tenía sobre su propio espacio. Fue durante este periodo caótico que ocurrió un incidente que casi deshizo todo el progreso que se había logrado. Uno de los trabajadores de construcción necesitaba acceso a la habitación de Mateo para revisar una tubería que corría a través de su pared. Elena intentó explicar que su hijo tenía problemas de ansiedad severa y necesitaba preparación antes de permitir que alguien entrara a su espacio, pero el supervisor del proyecto insistió en que el trabajo necesitaba hacerse inmediatamente. El trabajador, un hombre mayor que había pasado décadas en construcción y había visto todo tipo de situaciones de vivienda, abrió la puerta de la habitación de Mateo sin previo aviso. Encontró al niño acurrucado en la esquina, claramente aterrorizado, y en lugar de retroceder y permitir que la situación se calmara,
hizo un comentario sobre lo raro que era que un niño de esa edad estuviera escondido como un animal asustado. Mateo no habló durante 3 días después de ese incidente. Se negó a salir de su habitación, se negó a comer, apenas respondía cuando Elena o el doctor Ramírez intentaban hablar con él. Había retrocedido a un estado de cierre emocional completo, una respuesta de protección que había desarrollado años atrás. Carmen, furiosa cuando se enteró de lo que había pasado, presentó una queja formal contra la compañía de construcción y exigió que todos los trabajadores fueran instruidos sobre la sensibilidad necesaria cuando trabajaban en edificios que albergaban familias vulnerables. El supervisor, avergonzado por el incidente, ofreció disculpas y aseguró que no volvería a suceder, pero el daño ya estaba hecho y llevaría semanas de trabajo cuidadoso del doctor Ramírez para ayudar a Mateo a recuperar el pequeño nivel de confianza que había logrado construir. Este incidente subrayó una verdad fundamental que Carmen había aprendido en sus años en servicios sociales. La recuperación de trauma nunca era lineal. Había avances y retrocesos, días buenos y días malos, momentos de esperanza seguidos por períodos de desesperación. Mateo había tomado pasos importantes, había aceptado bañarse, había comenzado a cuidar su higiene personal, había encontrado una nueva pasión en el aprendizaje digital. Pero esos pasos no significaban que estuviera curado, que pudiera simplemente superar años de trauma y dolor con fuerza de voluntad. Significaba que el camino adelante sería largo, complicado y requeriría paciencia infinita de todos los involucrados. La situación se complicó aún más cuando el propietario del edificio, enfrentando costos masivos de reparación que no había anticipado, decidió vender la propiedad. El nuevo propietario, un grupo de inversión que se especializaba en renovar edificios antiguos y convertirlos en apartamentos de mercado medio, tenía planes muy diferentes para el edificio. Notificaron a todos los inquilinos actuales que sus arrendamientos no serían renovados una vez que expiraran, dándoles 6 meses para encontrar alojamiento alternativo. Para familias como la de Elena, que apenas podían pagar el alquiler actual de un apartamento inhabitable, la idea de encontrar algo mejor dentro de su presupuesto era casi imposible. El mercado de vivienda en la ciudad se había vuelto cada vez más caro y las opciones para familias de bajos ingresos eran limitadas y generalmente de calidad igualmente pobre. Carmen entró en modo de crisis cuando se enteró de la notificación de desalojo. Sabía que perder su hogar, por inadecuado que fuera, podría ser devastador para Mateo en su estado actual. El niño había comenzado finalmente a establecer una rutina, una sensación de estabilidad, aunque frágil. La idea de mudarse, de tener que adaptarse a un nuevo espacio, de potencialmente vivir en un refugio temporal o peor aún, en la calle, podría empujarlo de vuelta al estado de desesperación del que apenas estaba comenzando a emerger. Carmen comenzó a trabajar incansablemente, contactando a cada agencia de vivienda, cada organización sin fines de lucro, cada programa de asistencia que conocía. Llenó formularios interminables, asistió a reuniones, hizo llamadas telefónicas que duraban horas, pero la realidad era dura. Había más familias necesitadas que recursos disponibles, y Elena y sus hijos eran solo una de cientos de familias en situaciones similares. La presión de la situación comenzó a afectar a Elena de maneras que no había experimentado antes. Siempre había sido una persona fuerte, capaz de soportar dificultades que habrían roto a muchos otros, pero la combinación de años de estrés acumulado, la culpa sobre lo que le había pasado a Mateo y ahora la amenaza inminente de perder su hogar finalmente la alcanzó. Comenzó a tener ataques de pánico, despertándose en medio de la noche con el corazón acelerado, incapaz de respirar, convencida de que estaba teniendo un ataque al corazón. Su rendimiento en el trabajo comenzó a sufrir porque no podía concentrarse. Llegaba tarde porque no podía sacarse de la cama por las mañanas. Cometía errores que normalmente nunca cometería. Su supervisor, aunque comprensivo al principio, eventualmente le advirtió
que si no mejoraba su desempeño, tendría que dejarla ir. Sofía, la pequeña que hasta ahora había sido notablemente resiliente frente a todas las dificultades de su familia, también comenzó a mostrar signos de estrés. Sus calificaciones en la escuela cayeron dramáticamente. Su maestra reportó que se había vuelto retraída, que ya no participaba en clase, que a menudo se la encontraba mirando por la ventana con expresión ausente. En casa comenzó a tener pesadillas, despertándose gritando sobre monstruos que venían a llevarse a su familia. Se volvió clínicamente apegada a su madre, llorando cada vez que Elena tenía que irse al trabajo, aterrorizada de que su madre no regresaría. La niña de 7 años estaba manifestando los efectos del trauma secundario, absorbiendo el estrés y el miedo de su familia como una esponja. Fue durante este periodo oscuro que ocurrió algo inesperado, algo que nadie había anticipado. Mateo, quien había estado monitoreando la situación de su familia desde su habitación, quien escuchaba las conversaciones susurradas de preocupación, quien veía el deterioro de su madre y el sufrimiento de su hermana, tomó una decisión. Una mañana, aproximadamente 3 meses después de su primer baño, Mateo salió de su habitación y le dijo a su madre que quería ayudar. Cuando Elena le preguntó qué quería decir, Mateo explicó que había estado trabajando en proyectos de programación en línea y que había descubierto plataformas donde las personas pagaban por servicios de codificación simples. No era mucho dinero y ciertamente no resolvería todos sus problemas, pero era una contribución, era una forma de sentir que no era solo una carga para su familia. Elena inicialmente se resistió a la idea, argumentando que Mateo era demasiado joven, que debería estar enfocándose en su educación y recuperación, no preocupándose por ganar dinero. Pero Mateo fue insistente de una manera que no había sido en años. Explicó que trabajar en estos proyectos le hacía sentir útil, le daba un propósito más allá de simplemente sobrevivir día a día. Carmen, cuando se enteró del plan, tuvo sus propias reservas, pero el doctor Ramírez ofreció una perspectiva diferente. Señaló que para Mateo, quien había pasado años sintiéndose inútil y siendo una carga, tener la oportunidad de contribuir podría ser terapéuticamente valioso. Podría ayudar a reconstruir su sentido de autoestima y propósito. Recomendó permitirle intentarlo, pero con límites cuidadosos sobre cuánto tiempo pasaba trabajando para asegurar que no interfiriera con su educación o su salud mental. Así que Mateo comenzó a tomar pequeños trabajos de programación. Al principio eran tareas simples: arreglar bugs en código existente, crear scripts básicos, diseñar páginas web sencillas. Los pagos eran modestos, a veces solo unos pocos dólares por proyecto, pero Mateo trabajaba con una dedicación feroz. Descubrió que era bueno en esto, que su mente lógica y su atención al detalle, habilidades que había desarrollado durante años de estudio autodidacta, se traducían bien al mundo de la programación. Los clientes, quienes no sabían que estaban trabajando con un niño de 11 años con un historial traumático, dejaban reseñas positivas. Gradualmente, Mateo comenzó a recibir trabajos más complejos y mejor pagados. En el transcurso de 2 meses, Mateo había ganado varios cientos de dólares. Una suma que, aunque modesta para muchos, representaba una contribución significativa al presupuesto familiar extremadamente ajustado de Elena. Pero más importante que el dinero era lo que el trabajo estaba haciendo por la autoestima de Mateo. Por primera vez en años se sentía competente, valioso, capaz de lograr algo positivo. El doctor Ramírez notó un cambio en sus sesiones de terapia. Mateo hablaba con más confianza, hacía más contacto visual, parecía menos consumido por la vergüenza y la autodepreciación que había dominado su psique durante tanto tiempo. Todavía tenía un largo camino por recorrer. Todavía se negaba a salir del apartamento, todavía luchaba con ansiedad severa sobre interacciones sociales, pero había progreso innegable. La situación de vivienda, sin embargo,
continuaba siendo precaria. A pesar de todos los esfuerzos de Carmen, no había encontrado una solución viable. Los refugios para familias tenían listas de espera de meses. Los apartamentos de vivienda subsidiada estaban igual de sobresaturados y los apartamentos del mercado privado, dentro del presupuesto de Elena, eran tan malos o peores que donde vivían actualmente. Carmen comenzó a considerar opciones más creativas, contactando a organizaciones religiosas que a veces tenían propiedades que usaban para alojamiento de emergencia, explorando programas de transición que ayudaban a familias a encontrar vivienda, mientras proporcionaban servicios de apoyo. Pero cada opción tenía sus propios desafíos y limitaciones. Entonces, aproximadamente 4 meses después de la notificación inicial de desalojo, llegó una llamada que cambiaría todo. Una organización sin fines de lucro que Carmen había contactado semanas atrás, finalmente respondió. Tenían un programa piloto que estaba probando un nuevo enfoque para ayudar a familias en situaciones de crisis de vivienda. En lugar de simplemente proporcionar alojamiento temporal, el programa ofrecía apartamentos renovados en edificios que la organización había comprado y restaurado, con alquileres ajustados a escala según los ingresos. Más importante aún, el programa incluía servicios integrales de apoyo, incluyendo acceso continuo a trabajadores sociales, terapeutas, asistencia de empleo y programas educativos para los niños. Habían revisado el caso de la familia de Elena y creían que serían candidatos ideales para el programa. Carmen visitó el apartamento que estaban ofreciendo antes de decirle algo a Elena, queriendo asegurarse de que realmente era una buena opción y no solo otra promesa vacía. El edificio estaba ubicado en un barrio diferente de la ciudad, uno que era más tranquilo que donde vivían actualmente. El apartamento en sí era modesto pero funcional, con 2 dormitorios reales, un baño completo con plomería que funcionaba apropiadamente, una cocina con electrodomésticos que realmente funcionaban y, lo más importante, ventanas que dejaban entrar luz natural real. No era un palacio, no era perfecto, pero era digno, era seguro, era un lugar donde una familia podría no solo sobrevivir, sino potencialmente prosperar. Carmen casi lloró cuando vio el apartamento, pensando en cómo este espacio simple podría representar un nuevo comienzo para Elena, Mateo y Sofía. Cuando Carmen le contó a Elena sobre la oportunidad, la mujer inicialmente no podía creerlo. Había sido decepcionada tantas veces, había visto tantas posibilidades desvanecerse, que se había vuelto casi incapaz de permitirse esperar. Pero cuando Carmen la llevó a ver el apartamento, cuando Elena caminó a través de las habitaciones y vio el baño con su ducha funcional, la cocina con su estufa que calentaba uniformemente, los dormitorios con sus ventanas limpias y sus paredes sin moho, finalmente permitió que la esperanza se filtrara. Lloró, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio, de gratitud, de la sensación abrumadora de que tal vez, solo tal vez, las cosas finalmente estaban comenzando a mejorar. El desafío ahora era preparar a Mateo para la mudanza. El niño había pasado años en el mismo espacio oscuro y aunque ese espacio era inadecuado y poco saludable, era familiar, era seguro en su predecibilidad. La idea de mudarse a un lugar completamente nuevo, incluso uno que era objetivamente mejor, desencadenaba toda su ansiedad. El doctor Ramírez trabajó intensivamente con Mateo durante las semanas previas a la mudanza, usando técnicas de terapia cognitivo-conductual para ayudarlo a manejar su ansiedad. Crearon juntos un plan detallado de cómo sería el día de la mudanza, qué esperar, cómo Mateo podría manejar los momentos difíciles. Le dieron control sobre aspectos específicos de la mudanza, permitiéndole decidir cómo quería que se organizara su nueva habitación, qué artículos personales quería empacar primero. Carmen coordinó la mudanza con cuidado meticuloso. Contrató a una compañía de mudanzas pequeña y confiable, explicándoles de antemano la situación y pidiendo discreción y sensibilidad. Programó la mudanza para un día
día de semana cuando habría menos personas en las calles, menos caos, menos posibilidades de que Mateo se sintiera abrumado. Empacó cajas etiquetadas cuidadosamente, organizó todo de manera que el desempaque en el nuevo apartamento fuera lo más eficiente posible. Sofía, emocionada por la mudanza de una manera que su hermano no podía estar, ayudó decorando algunas de las cajas con dibujos coloridos. Su forma de intentar hacer que el proceso fuera menos aterrador para todos. El día de la mudanza llegó con una mezcla de anticipación y terror. Elena apenas había dormido la noche anterior, preocupada por cómo Mateo manejaría la transición. Mateo mismo había pasado la noche despierto, escuchando los sonidos familiares del edificio por última vez, tratando de prepararse mentalmente para lo desconocido que vendría. Cuando los trabajadores de la mudanza llegaron temprano en la mañana, Mateo estaba en su habitación con la puerta cerrada, auriculares puestos para bloquear el ruido, enfocado en su respiración como el doctor Ramírez le había enseñado. Carmen estaba allí para supervisar todo, asegurándose de que todo procediera según el plan. La parte más difícil fue cuando llegó el momento de que Mateo realmente saliera del apartamento y viajara al nuevo lugar. No había salido del edificio en más de 2 años, no había estado en un automóvil en igual cantidad de tiempo. Carmen había organizado que un terapeuta de crisis estuviera presente, junto con el doctor Ramírez, para este momento crítico. Le dieron a Mateo una sudadera con capucha grande que podía usar para cubrir su cabeza, una forma de crear una barrera psicológica entre él y el mundo exterior. Le permitieron llevar sus auriculares, su linterna vieja, que había sido su compañera constante durante años, cualquier cosa que le hiciera sentir más seguro. Cuando Mateo finalmente emergió de su habitación, su cuerpo estaba tenso como una cuerda, sus manos temblaban visiblemente, su respiración era rápida y superficial. Elena caminó a su lado, una mano en su hombro, ofreciendo consuelo silencioso. Bajaron las escaleras lentamente, cada paso un acto de valentía monumental para Mateo. Cuando llegaron a la puerta principal del edificio, Mateo se detuvo completamente, incapaz de dar el siguiente paso. El mundo exterior, que había evitado durante tanto tiempo, de repente estaba justo ahí, más allá de esa puerta, lleno de luz brillante y sonidos fuertes y posibilidades aterradoras. Carmen no lo presionó, simplemente se paró a su lado, esperando. El doctor Ramírez le habló en voz baja, recordándole las técnicas de afrontamiento que habían practicado, recordándole que estaba seguro, que su madre estaba allí, que podía hacer esto. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos, Mateo tomó una respiración profunda, apretó la mano de su madre y cruzó el umbral. La luz del sol lo golpeó inmediatamente, más brillante de lo que recordaba de todos sus años dentro. Entrecerró los ojos, inclinando la cabeza hacia abajo, la capucha cubriéndolo parcialmente. Caminaron rápidamente hacia el auto que esperaba, y Mateo prácticamente se lanzó al asiento trasero, alejándose de la ventana, haciéndose tan pequeño como le era posible. Elena se sentó a su lado, tomando su mano, y Sofía del otro lado le mostró uno de sus juguetes favoritos, intentando distraerlo. Carmen condujo con cuidado extremo, evitando calles principales cuando era posible, eligiendo rutas que fueran más tranquilas, incluso si eran más largas. El viaje al nuevo apartamento tomó 25 minutos que para Mateo se sintieron como horas. Mantuvo sus ojos cerrados la mayor parte del tiempo, enfocándose en su respiración, en la sensación de la mano de su madre en la suya, en las palabras suaves de Sofía. Cuando finalmente llegaron, el vecindario era notablemente más tranquilo que donde habían vivido antes. Había árboles en las calles, algo que Mateo no recordaba ver en mucho tiempo. El edificio en sí era solo de 3 pisos, construido en ladrillo rojo que se veía sólido y bien mantenido. El apartamento de la familia estaba en el segundo piso,
un compromiso entre estar demasiado expuesto en el primer piso y demasiado alto en el tercero. Subir las escaleras al nuevo apartamento fue otro momento de desafío. Estas escaleras eran diferentes, más anchas, mejor iluminadas, con barandales que no estaban oxidados. Mateo las subió con Elena prácticamente guiándolo, sus ojos todavía mayormente cerrados, confiando en su madre para dirigir cada paso. Cuando entraron al apartamento, lo primero que notó Mateo fue el olor. No olía a moho, no olía a desesperación y años de abandono. Olía limpio, a pintura fresca y pisos recién encerados. Carmen ya había desempacado algunas de las pertenencias de Mateo en su nueva habitación, tratando de hacer que el espacio se sintiera familiar. Su colchón estaba en el mismo lugar relativo donde había estado en su habitación vieja. Sus libros estaban apilados en la misma esquina. Su linterna estaba en la misma posición. Mateo fue directamente a su nueva habitación y se sentó en el colchón, tratando de orientarse. La habitación era más grande que la anterior. Tenía una ventana real con una vista a la calle arbolada. Y aunque Carmen había colgado cortinas para que Mateo pudiera controlar cuánta luz entraba, no era la oscuridad total que había estado acostumbrado. Las paredes eran de un color beige claro, recién pintadas, sin una sola mancha de humedad. Había un closet real con una puerta que se abría y cerraba apropiadamente. Era extraño, diferente, y Mateo no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Por un lado, reconocía objetivamente que este espacio era mejor, más saludable, más apropiado. Por otro lado, no era su espacio. No conocía sus sonidos, sus sombras, sus peculiaridades. Los primeros días en el nuevo apartamento fueron difíciles. Mateo se mantuvo mayormente en su habitación, como había hecho en el lugar anterior, pero estaba más inquieto, más en alerta. Cada sonido del edificio nuevo lo hacía saltar. El crujido de las tuberías que funcionaban apropiadamente, el zumbido del sistema de calefacción que realmente funcionaba, las pisadas de vecinos en el apartamento de arriba. Eran sonidos normales de un edificio residencial, pero para Mateo, quien había pasado años en relativa quietud, excepto por el caos ocasional de construcción, cada sonido era potencialmente amenazante. Elena también estaba ajustándose, aunque de maneras diferentes. El nuevo apartamento estaba más lejos de su trabajo, lo que significaba un viaje más largo, pero la organización que administraba el edificio había ayudado a conectarla con un mejor trabajo, uno durante el día que pagaba mejor y le permitía estar en casa por las noches con sus hijos. Sofía fue quien se adaptó más rápidamente, como a menudo lo hacen los niños más jóvenes. Estaba encantada con su nueva habitación, que compartía con su madre, pero que tenía mucho más espacio que antes. Corría por el apartamento explorando cada esquina, emocionada por tener una cocina donde podía ayudar a cocinar sin tropezar con ollas y sartenes amontonadas. Un baño donde podía bañarse en agua caliente sin llorar de frío. Hacía amigos rápidamente con otros niños en el edificio, algo que había sido imposible en el lugar anterior donde la mayoría de los residentes evitaban la interacción social. Carmen visitaba frecuentemente durante esas primeras semanas, trayendo comida, ayudando con tareas domésticas, pero principalmente estando allí como presencia de apoyo, recordándole a la familia que no estaban solos en esta transición. Aproximadamente un mes después de la mudanza, ocurrió algo pequeño pero significativo. Mateo salió de su habitación por la mañana y se sentó en la sala con Elena y Sofía mientras desayunaban. No dijo mucho, simplemente se sentó allí, comiendo su cereal en silencio mientras su hermana charlaba sobre su escuela nueva y los amigos que había hecho. Pero el hecho de que eligiera estar presente, de participar en este ritual familiar, simple incluso de manera pasiva, era un paso adelante. Elena sintió lágrimas en sus ojos, pero las contuvo, no queriendo hacer que el momento fuera más grande de lo que necesitaba ser.
no queriendo que Mateo se sintiera observado o juzgado. Simplemente continuó su conversación con Sofía como si nada hubiera cambiado, mientras internamente su corazón cantaba con esperanza. El doctor Ramírez continuó trabajando con Mateo semanalmente, y en estas sesiones comenzaron a abordar temas más profundos que simplemente manejar la ansiedad día a día. Hablaron sobre perdón, no en el sentido de perdonar a otros, aunque eso también era importante, sino de perdonarse a sí mismo. Mateo cargaba una culpa enorme por lo que percibía como su papel en el sufrimiento de su familia. Se culpaba por haber sido sucio, por haberse aislado, por haber sido una carga. El doctor Ramírez trabajó pacientemente para ayudarle a entender que él había sido un niño en circunstancias imposibles, que ninguna de las cosas que habían sucedido eran su culpa, que había sobrevivido a situaciones que habrían destruido a muchos adultos. Gradualmente, muy gradualmente, Mateo comenzó a soltar algo de esa culpa, a ver su historia no como una serie de fracasos personales, sino como lo que realmente era, un testimonio de la falla sistemática de múltiples instituciones diseñadas para proteger a los niños vulnerables. Elena también estaba en terapia ahora, algo que Carmen había insistido en establecer como parte del paquete de servicios de apoyo. Procesaba su propio trauma, sus propios sentimientos de culpa y vergüenza, su propia depresión que había estado ignorando durante años porque la supervivencia no dejaba espacio para la salud mental. Aprendió que no era una mala madre, que había hecho lo mejor que pudo con recursos imposiblemente limitados, que el amor que sentía por sus hijos había estado presente todo el tiempo, incluso cuando las circunstancias hacían imposible expresarlo de las maneras que hubiera querido. Su terapeuta le ayudó a ver que pedir ayuda no era una admisión de fracaso, sino un acto de fortaleza, que proteger a su familia significaba a veces reconocer que no podía hacerlo sola. El nuevo trabajo de Elena resultó ser transformador de maneras que no había anticipado. No solo pagaba mejor y tenía mejores horarios, sino que los colegas eran amables. El ambiente era respetuoso y por primera vez en años, Elena se sentía tratada como un ser humano con dignidad en lugar de como mano de obra descartable. Comenzó a hacer amistades en el trabajo, algo que no había tenido tiempo o energía para en años. Una colega llamada Rosa, quien tenía su propia historia de superar dificultades, se convirtió en una amiga cercana y sistema de apoyo. Elena comenzó a sonreír más, a caminar con un poco más de ligereza en sus pasos. El peso constante de desesperación que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a aligerarse, no desapareciendo completamente porque eso tomaría mucho más tiempo, pero haciéndose lo suficientemente ligero como para que pudiera imaginar un futuro que no fuera simplemente supervivencia. Mateo continuó con su trabajo de programación y sus habilidades seguían mejorando. Comenzó a tomar cursos en línea más avanzados, algunos de ellos de plataformas educativas prestigiosas que ofrecían becas completas para estudiantes en necesidad. Sus profesores virtuales, quienes solo lo conocían a través de su trabajo, quedaban constantemente impresionados por su habilidad y dedicación. Uno de ellos, un profesor de ciencias de la computación en una universidad importante, comenzó a servir como mentor informal de Mateo, ofreciendo guía y aliento, ayudándolo a ver un camino hacia el futuro donde su inteligencia y sus habilidades podrían llevarlo lejos, a pesar de todos los obstáculos que había enfrentado. 6 meses después de mudarse al nuevo apartamento, Mateo tomó otro paso significativo. Le dijo a Elena que quería intentar salir del apartamento, no para ir lejos, solo para sentarse en las escaleras del frente del edificio por unos minutos. Fue una sugerencia tan simple pero tan monumental que Elena tuvo que contenerse para no hacer un gran alboroto. Llamó al doctor Ramírez, quien vino inmediatamente para apoyar este momento. Una tarde tranquila de primavera, cuando el sol estaba comenzando a ponerse y la luz era suave, Mateo salió del apartamento y bajó las escaleras con Elena,
el doctor, Ramírez y Sofía formando un círculo protector, pero no sofocante a su alrededor. Se sentó en el último escalón, mirando hacia la calle arbolada, viendo el mundo que había evitado durante tanto tiempo. Se quedó allí solo 5 minutos esa primera vez antes de que la ansiedad se volviera demasiado intensa y tuviera que regresar adentro. Pero esos 5 minutos fueron una victoria monumental. En los días y semanas que siguieron, comenzó a salir un poco más seguido, permaneciendo afuera un poco más de tiempo cada vez. Todavía no podía manejar multitudes, todavía no podía imaginar entrar a una tienda o ir a un lugar público, pero podía sentarse en esos escalones y respirar aire fresco y sentir el sol en su cara. Sofía a veces se sentaba con él, hablándole sobre su día, compartiendo su mundo de una manera que se sentía segura y manejable para Mateo. Carmen, quien había estado involucrada en el caso durante casi un año en este punto, se preparaba lentamente para reducir su participación activa, no porque quisiera abandonar a la familia, sino porque habían alcanzado un punto de estabilidad donde necesitaban menos intervención de crisis constante y más apoyo continuo de bajo nivel. El programa de vivienda tenía sus propios trabajadores sociales que podían proporcionar ese apoyo continuo. Carmen pasaría a un rol de consulta, alguien a quien la familia podía llamar si surgían crisis, pero ya no la presencia casi diaria que había sido. Fue agridulce para todos. Carmen había llegado a amar a esta familia, a admirar su resiliencia, a sentirse personalmente invertida en su éxito, pero también sabía que parte de la sanación era permitirles desarrollar su propia independencia, su propia capacidad de navegar el mundo sin necesitar rescate constante. En el aniversario de un año desde que Carmen había entrado por primera vez a ese apartamento oscuro y devastador, organizó una pequeña celebración, nada elaborado, solo un pastel simple y la oportunidad de reflexionar sobre cuán lejos habían llegado. Mateo todavía luchaba, todavía tenía días malos donde la ansiedad lo abrumaba y se encerraba en su habitación. Todavía estaba lejos de poder asistir a una escuela tradicional. Todavía tenía años de terapia por delante, pero se bañaba regularmente sin drama. Estaba ganando peso y alcanzando marcadores de desarrollo físico que habían estado retrasados. Estaba aprendiendo a un nivel que excedía a muchos niños de su edad que tenían todas las ventajas que él nunca tuvo. Más importante, estaba comenzando a creer que tal vez, solo tal vez, tenía valor como persona, que su vida podría tener significado y propósito más allá del dolor que había conocido. Elena sostenía un empleo estable, vivía en un hogar seguro, tenía una red de apoyo que incluía no solo profesionales, sino amigos y vecinos. Sofía prosperaba en su nueva escuela, su personalidad naturalmente alegre, floreciendo ahora que no estaba bajo el peso constante de la inestabilidad de su familia. La familia todavía era pobre según estándares objetivos, todavía enfrentaba desafíos diarios que muchas personas nunca tendrían que considerar, pero habían pasado de un estado de crisis perpetua a uno de estabilidad frágil pero real. Habían pasado de un lugar donde el futuro era impensable a uno donde podían comenzar a soñar con posibilidades. La historia de Mateo no es solo sobre un niño que pasó 6 años sin bañarse porque el agua no llegaba a su habitación. Es una historia sobre cómo la pobreza no es simplemente la falta de dinero, sino la ausencia de opciones, de dignidad, de esperanza. Es una historia sobre cómo los sistemas sociales diseñados para proteger a los vulnerables a menudo fallan de maneras espectaculares, permitiendo que situaciones imposibles persistan durante años mientras todos miran hacia otro lado. Es una historia sobre cómo el trauma se acumula en capas, cómo la vergüenza se puede volver tan profundamente incrustada como la suciedad física, cómo la sanación es un proceso largo y no lineal, que requiere no solo recursos materiales, sino paciencia, compasión y apoyo inquebrantable. Pero también es una historia sobre resiliencia, sobre cómo el espíritu humano puede sobrevivir a circunstancias
circunstancias que deberían romperlo. Es una historia sobre un niño que mantuvo viva su mente incluso cuando su cuerpo estaba siendo descuidado, que se enseñó a sí mismo conceptos avanzados con libros rotos a la luz de una linterna en una habitación oscura. Es una historia sobre una madre que nunca dejó de amar a sus hijos, incluso cuando la vida la golpeó tan duramente que apenas podía mantenerse de pie. Es una historia sobre una hermana pequeña cuyo amor incondicional proporcionó un ancla de normalidad en un mar de caos. Y es una historia sobre trabajadores sociales, terapeutas, enfermeras y otros profesionales que se negaron a darse por vencidos, que vieron el valor en esta familia cuando muchos otros solo habrían visto un caso perdido. La verdad devastadora en el centro de esta historia no es solo que un niño pasó 6 años sin bañarse. La verdad devastadora es que esto sucedió en una sociedad con abundantes recursos, en una ciudad con edificios brillantes y restaurantes caros y personas viviendo vidas cómodas, a solo kilómetros de donde Mateo se sentaba en la oscuridad cubierto de suciedad. La verdad devastadora es que esto no fue resultado de un desastre natural o circunstancia extraordinaria, sino de fallas sistemáticas predecibles y prevenibles. La verdad devastadora es que hay otros niños, en este momento, viviendo en circunstancias similares, invisibles para un mundo que prefiere no ver. Pero dentro de esa verdad devastadora hay también una semilla de esperanza. Porque la historia de Mateo nos muestra que incluso cuando los sistemas fallan, individuos que se preocupan pueden marcar la diferencia. Nos muestra que nunca es demasiado tarde para intervenir, para ayudar, para ofrecer la mano que cambia una trayectoria. Nos recuerda que detrás de cada estadística sobre pobreza y negligencia hay personas reales con historias reales que merecen ser vistas, escuchadas y ayudadas. Y nos desafía a preguntarnos qué papel jugamos nosotros, cada uno de nosotros, en crear una sociedad donde historias como la de Mateo no necesiten suceder en primer lugar.